Hoy en el estudio de Primero Noticias, Cuitláhuac Salinas, ex subprocurador de la PGR, encargado en ese momento de la investigación especializada contra la delincuencia organizada, nos acompaña en el estudio. Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. ¿Qué pasó en ese caso del general Ángeles de Aguajare y cuál es el involucramiento de Cuitláhuac Salinas en el asunto? Bien, de lo que acaba de referir el general y del conocimiento que tengo de esa entrevista que ya tiene hace algunos días, a mí me surgen dos ideas muy claras. La primera, que es de su conocimiento que efectivamente la institución, la Procuraduría, fue utilizada como un instrumento por algún personal que podría formar parte del ejército, de su militar o militares que estuvieran interesados en perjudicarlo, por una parte. Por otra parte, también él, en esa propia entrevista, hizo un apuntamiento en relación a la posible injerencia de su servidor en esos temas. Es claro, como él lo señaló, que tampoco vino de mi parte, ¿no? No tenía yo ni un interés, ninguno, al señor general, no tenía el gusto de conocerlo. Fui informado de su captura, realmente a raíz de una llamada que precisamente la procuradora me hizo en esa oportunidad. A ver, vamos entonces reconstruyendo la historia, sí. Porque el expediente de Ángeles de Aguajare cae dentro de la subprocuraduría que estaba a cargo de Cuitláhuac Salinas. ¿Cómo se entera Cuitláhuac Salinas del asunto? ¿Lo venía investigando desde hace tiempo? ¿Sabía de alguna orden de aprehensión en su contra? No. ¿Usted no sabía de lo que estaba pasando? No, no es, así es, no lo sabía. Desafortunadamente, el momento en el que me entero es cuando algunos medios de comunicación ya lo empiezan a reportar como detenido. La entonces procuradora me llama Marisela por teléfono, efectivamente, y me pregunta que si lo tengo detenido. Le informo que no, porque en ese momento no tenía el conocimiento. Ella me hace varias preguntas en relación con el tema y yo insisto que no he sido informado de la detención de un general en la subprocuraduría. Con base en eso, le solicito que me dé tiempo para investigar si efectivamente alguna área había sido capaz de realizar esa detención sin avisármelo. Que sería absolutamente inusual. Sí, inusual aparentemente, sin embargo, dentro de la forma de trabajo de la procuradora, a mí en su oportunidad, precisamente el área encargada el encargado de la unidad de delitos contra la salud se había presentado a mi oficina con instrucciones de ella y me había dicho que iba a tener en reserva algunas investigaciones, evidentemente no me dijo cuáles, y que esas no serían de mi conocimiento. A ver, nada más para entender. El titular de la unidad de delincuencia organizada, que dependía de usted, llega con, o sea, era su subordinado en el organigrama. Formalmente era mi subordinado. Llega con usted y le dice, oye, con la novedad de que yo voy a manejar algunos casos, que por instrucción de la procuradora, tú no te vas a enterar. Efectivamente, él acude conmigo poco después de su nombramiento. Originalmente, cuando yo tomo la subprocuraduría, él no está encargado de la unidad. Había una mujer que era la encargada, la licenciada Guillermina. Poco después, 3 o 4 meses, ella es separada del cargo por instrucciones de la procuradora y en su lugar, la procuradora manda a este encargado, el licenciado Gerardo Salazar Bolaños. Él fue el encargado de la unidad. ¿Él es militar? Él es militar, efectivamente, se presenta conmigo, yo recibo la instrucción de que ingresa él, que va a ser el responsable de esa unidad, encargado durante un tiempo, y que además junto con él ingresan alrededor de 6 u 8 personal también del ejército. Todos van a ingresar a la unidad para que esa unidad quede bajo su control. Esto lo hace la procuradora de manera directa cuando me informa de su ingreso, yo lo doy de alta y a los pocos días de su nombramiento como encargado de esa unidad se presentó él junto con el responsable entonces del Cuerpo Técnico de Control, el licenciado Abigail Vargas Tirado, y me informan esto, que por instrucciones de ella no voy a conocer de algunas averiguaciones previas que están bajo su responsabilidad. Es decir, era una especie de brazo del ejército en la PGR que se manejaba autónomamente de la PGR. En ese caso en particular, sí son varios militares que se pusieron a organizar y se les puso a disposición la unidad por instrucción de la entonces procuradora, efectivamente. Entonces, estos militares son los que arman el caso contra Ángeles de Aguajare y no le informan. Efectivamente, de lo que me entero es, en esa llamada, ella me pregunta la detención del general, le informo que lo desconozco, y como dentro de la estructura, las 6 unidades que conforman la subprocuraduría, me pareció que la única
el área única que podía haber realizado semejantes circunstancias sin avisarme, podían ser ellos, precisamente por la vinculación militar, me comuniqué directamente con él por teléfono, marqué a su extensión y le pregunté si él tenía detenido al general Ángeles. Su pregunta, su respuesta a mí me dejó sorprendido, porque efectivamente se trataba de una relación aparentemente de subordinación, donde él debió haberme contestado. Sin embargo, me preguntó por qué a su vez yo le preguntaba eso. Eso es mejor por lejos. El subprocurador le habla al jefe de unidad y le dice, oye, ¿tienes detenido a un general? Y él se le contesta, ¿por qué me lo preguntas? Así es, efectivamente. Salazar Bolaños contesta. Efectivamente. El militar. Así es. Con su respuesta a mí me quedó claro que ya estaban las cosas mal y que lo más probable era que sí estuviera detenido. La respuesta mía fue simple y directa. La procuradora me está hablando, preguntándome de este dato. Con base en eso él me responde, bueno, si lo pregunta la señora, le puede informar que sí lo tengo detenido. Mi siguiente pregunta fue, ¿y por qué no me lo ha informado? La detención de un general más a sabiendas, porque la titular me acaba de informar que había sido subsecretario de Estado, que la detención de alguien de ese rango debió habérmelo informado, y él inmediatamente me respondió, es que esa es una de las averiguaciones previas de las que usted no podía tener conocimiento. A mí me quedó claro, ¿no?, en ese contexto de actuación, que era muy propio de esa administración, que eso era lo que estaba sucediendo, y le agradecí el detalle de haberme omitido la información, colgué y le reporté a la procuradora. Ella molesta cuando le dije que sí, que efectivamente estaba detenido en la subprocuraduría, que momentos antes la policía militar, que fue lo que me había informado también este encargado, me había dicho que lo habían ingresado, se lo hice de su conocimiento, ella molesta, me dijo que por qué no lo sabía, y le dije, pues muy simple, es de las averiguaciones previas que usted ordenó que no se me informara. Eso fue suficiente, terminó la llamada prácticamente, lo entendió ella perfectamente en ese contexto y punto. A los pocos minutos, quizá una media hora, 45 minutos, me volvió a llamar preguntándome ahora porque los medios no reportaban la detención de un solo militar, sino de dos, generales los dos, y me dijo que cuál era el problema, que averiguara si no se trataba de uno sino de dos. Y pues lo que hice fue exactamente el mismo procedimiento, le volví a hablar al encargado, le pregunté y me dijo que sí, que se trataba de dos. Esa fue la primera vez que realmente tuve conocimiento tanto de la existencia de la investigación como de la captura de estos dos militares, que a la postre llevó a la captura de muchos más. ¿Ella sabía, la procuradora Marisela Morales, sabía de este expediente, sabía de este asunto? Tenía que haberlo sabido. El inicio de esta investigación se remonta al año de 2010, después conforme fueron pasando los días, fui teniendo conocimiento de algunos aspectos, y dentro de estos, que esa investigación se había iniciado en el año del 2010, cuando ella era titular de la subprocuraduría. ¿Usted vio el expediente? ¿Vio las pruebas que tenían? No, jamás vi el expediente. No, nunca tuve acceso de manera directa a él. Tuve conocimiento de partes del expediente porque este expediente estuvo bajo el control directo de ese encargado y de la gente que él designó, y solo tuve conocimiento de algunas secciones, de algunas partes, cuando se me fue preguntando desde el punto de vista técnico-jurídico si procedía o no lo que estaban realizando o no. Pero eso fue todo lo que... ¿En ese momento el general ya estaba en la cárcel o estaba arraigado? No, ya estaba detenido, ya estaba arraigado, e inmediatamente que fue puesto a disposición se le tomó una declaración, según se me reportó, y horas después se solicitó su arraigo, que fue concedido quizá 1 o 2 días después. ¿Y de lo que vio del expediente, dio usted alguna opinión? ¿Dijo si estaba bien, si estaba mal, si había carnita, pues, para ponerlo en esos términos? Bien, esto es parte de la opinión jurídica que como servidor público emití en ese momento. ¿Sí la emitió? Sí emití alguna opinión, bastantes en relación con el tema, porque era un tema de trascendencia nacional que impactaba evidentemente en el gobierno y la administración que estaba entonces. Pero eran detalles, o son detalles que forman parte de la investigación. Para mí, en lo particular, era evidente que esta investigación estaba carente de pruebas, estaba ayuno de pruebas, que no había manera de robustecer las imputaciones, lo que hice del conocimiento desde el primer momento que a mí se me preguntó mi opinión. ¿A quién le dijo eso? Directamente a la procuradora, ella lo sabía. Las reuniones que tuvimos, tanto ella como el encargado del cuerpo técnico de control y el encargado de la unidad. O sea, los dos militares. Así es, para ver este tema, fue precisamente para informar ellos a ella el estado de la investigación
con Y base usted en lo ahí que les yo- dijo, no hay nada contra el general. Lo que creía era que era insuficiente esa investigación, que Y no aún así estaba en ellos se fueron. aptitudes. Esa fue determinación que ellos tomaron. Tengo entendido que esto implicó algún intercambio de comunicaciones entre la procuradora y algún militar, desconozco en específico quién, pero que El secretario tuvieron de la Defensa en ese coordinación. momento. No podría yo afirmarlo, sería una imprudencia de mi parte decir que fue. ¿Qué hay detrás entonces del asunto? ¿Qué es lo que termina descubriendo Cuitláhuac Salinas desde su posición de su procurador de delincuencia organizada en torno a esta trama contra el general Ángeles de Aguajare? Creo que incluso siguiendo las propias palabras del general Ángeles de Aguajare, sería una imprudencia de mi parte señalar quién pudiera ser el autor del complot en su contra. Lo desconozco por completo. Lo único que es de mi conocimiento es que esa investigación sí se llevó en la subprocuraduría, que estuvo al margen de mi conocimiento hasta ese momento en la investigación, que la investigación en su conjunto fue dirigida por personal del ejército, algunos elementos del ejército, pero mi conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional es muy limitado. No tengo amigos en la Secretaría, no tengo amigos militares, desconozco los grupos que hacia el interior estaban entonces, que están actualmente. No podría yo afirmar a qué grupo podrían pertenecer ellos, solo alguien que conozca el Estado, que conozca las diferentes corrientes que integran, si en su caso hay incluso dentro de la propia Secretaría, que conozca el origen de estos militares, a quién servían o a quién los mandaba, quién les ordenaba, porque como miembros del ejército evidentemente hay un mando que les ordenaba su actuación. Solo alguien que tenga ese conocimiento interno pudiera hacer la afirmación de quién apoyaba o quién ordenó, perdón, esta investigación en ¿Un contra del complot general. militar? No podría afirmarlo. Como lo comento, mi conocimiento se limita a estas personas que era con las que yo tenía contacto directo, con las que yo me comuniqué en repetidas ocasiones, incluso en presencia de la propia procuradora, para ver el estado de esa investigación. ¿Y el presidente Calderón? Lo ignoro también. Desafortunadamente este no era un tema que yo tratara con el señor presidente. Yo al señor presidente nunca lo vi para este tipo de asuntos, o este en particular. Ignoro si él tenía conocimiento. ¿Por qué se fue Cuitláhuac Salinas? Porque la salida fue muy rara. Faltaban 15 días para que terminara la administración y faltando 15 días para que terminara el gobierno y la gestión y demás, se va Cuitláhuac Salinas de la subprocuraduría. Se filtra por ahí que se habían detectado asuntos raros, que si corrupción, que si presuntos vínculos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su lado de la historia? Bueno, desde mi perspectiva, así como este asunto, otras circunstancias, otros aspectos que se van generando a lo largo del tiempo que me desarrollo en la subprocuraduría llevan a un desgaste muy fuerte a nivel personal, a nivel laboral con la titular. Ese desgaste motivado, pues bueno, del conocimiento por el carácter de ella, sus exabruptos, su control absoluto en muchos aspectos, la falta de movilidad de mi parte, la falta de poder actuar. Yo tenía muchos diques, dentro de esos no se me permitió organizar un equipo de trabajo, se me limitó eso, y otras muchas circunstancias son las que me llevan al final a decidir presentar mi renuncia, porque yo tenía que dejar muy en claro que no formaba parte de ese equipo de trabajo, que tenía que separarme de esas responsabilidades porque no estábamos en conveniencia, en un desarrollo armónico del trabajo. ¿Cree que Marisela Morales usó políticamente a la PGR? Desconozco este aspecto. En el caso en particular del general, lo que sé es esto. Ella creo también se sorprendió de la atención del general. Sin embargo, en los demás aspectos, mi conocimiento era más de organización, de funcionamiento, de tratar de enderezar jurídicamente las cosas. Su servidor es y ha sido servidor público. Me he desarrollado en el ámbito jurídico. Eso es lo que a mí me ha llevado a los lugares donde he estado. No soy político, soy un abogado de formación del Poder Judicial y ese es el ámbito en el que yo me desarrollaba. A mí me gustaría puntualizar algo. Me parece que son dos grandes los ejes que rigen mi decisión para separarme del cargo. Uno, que tiene que ver con el conocimiento de investigaciones que involucraban a diferentes servidores públicos que eran de muy alto nivel entonces, que ponían en riesgo a mi familia, evidentemente, el conocimiento de esos hechos, y que en ese momento me llevó a empezar a darme cuenta que era objeto de ataques de otras instancias,
de otros grupos de poder que están en el gobierno, que estaban en ese momento en el gobierno, de algunos militares en particular, que sabían que tenía yo conocimiento respecto de algunas investigaciones, que podían ver los involucrados, y yo empecé a sentir el ataque de esa parte. Por un lado, vi en peligro no solo mi integridad personal, que eso era evidente que estaba en peligro desde que asumí el cargo, sino también vi en peligro a mi familia, a mis hijos. Empecé a temer, la verdad, sinceramente, que pudiera verme afectado de esa manera, y entonces empiezo a ponerle en conocimiento a la titular que veo una acción coordinada de ciertos elementos, algunos de ellos elementos del ejército que están queriendo afectar mi imagen, mi trayectoria, y como vislumbro, era evidente que iban a tratar de manchar mi trayectoria, mi nombre, como una manera de defenderse por las investigaciones, por la información que yo tenía. Y por otro lado son las desavenencias con ella, que eran, eso es, desde el comienzo de lo que nos mencionas un instante. A ver, me deja un poco congelado con esta primera parte, me deja helado. ¿Usted tenía conocimiento de investigaciones contra altos funcionarios del gobierno de Calderón, presuntamente involucrados con el crimen organizado? Tuve conocimiento por la labor que desempeñé de algunos elementos de militares, efectivamente, que estaban involucrados, y de otro tipo, evidentemente, también que estaban involucrados en algunas actividades delictivas. Esto forma parte de investigaciones que evidentemente no es mi posibilidad ponerlas en este momento, ni es mi interés en ese momento del conocimiento del público. Forman parte de investigaciones. ¿Podemos saber quiénes son esos? Desafortunadamente no. Incluso, eso sí, a mí me gustaría que quede muy claro, ¿no? Veo esa actividad tendente a denostarme, a atacarme, poner en peligro no solo a su servidor, sino a mi familia. Ha continuado desde entonces y continúa hasta el día de hoy. ¿Y quién está detrás de esto? En particular, creo, como se lo comenté, a algunos miembros del ejército, para mí. ¿Pero quiénes? Nombres como lo comentó el general Ángeles de Aguajar, incluso en la misma entrevista recuerdo un comentario de él en el sentido de que lo que le pasó dentro de lo malo fue lo mejor, porque estaba en peligro su vida. Usted le hizo la pregunta y él mismo lo dijo, dentro de los males creo que fue el menos mal, porque pudieron haber atentado contra su vida. Si él, que forma parte del ejército y conoce la estructura y cómo trabajan, ve en peligro su vida, imagínese usted, un civil como yo, que tuvo en su conocimiento, en su oportunidad, elementos que involucraban ese tipo de, algún personal del ejército, que pues yo estimo igual que puede estar en peligro. ¿Qué tan, o sea, dice usted altos funcionarios, ¿qué tan muy altos? Funcionarios. ¿Hasta qué nivel? Hasta muy altos funcionarios. ¿Nivel subsecretario? No podría, como se lo dije... ¿Nivel secretario? No podría yo hacer una afirmación, porque en primera sería una imprudencia, segundo, forman parte de investigaciones que están ahí, pero lo que sí puedo adelantar, y eso es algo que no incide en investigaciones que estaban en curso, que es personal del ejército que actuó incorrectamente, que se vinculó, aparentemente, es la información que a mí me llegaba, de la que yo tuve conocimiento, que se vinculó en actividades de delincuencia organizada, de narcotráfico, actos de corrupción, de diferente índole, y que en esas investigaciones pues los vincularon. Eso fue parte de investigaciones que yo dejé en trámite, que ahí deben de estar. Desconozco cuál sea su estado actual. ¿Y aparte del ejército, alguna otra dependencia? Hay algunas otras áreas, sí, efectivamente. ¿Qué otras secretarías? Pero son áreas civiles, no tienen que ver con eso. ¿Pero cuáles? La Secretaría de Seguridad Pública, algunos elementos de la propia institución que estaban siendo investigados de mi parte. ¿También altos funcionarios? Pues algunos son funcionarios que tenían algún cargo relevante en este momento. ¿Tiene miedo de que lo maten? En lo particular, creo que al haber asumido una responsabilidad como la Subprocuraduría en su momento, es evidente que el riesgo de que sea privado de la vida es inminente. Claro, pero una cosa es el fuego enemigo y otra cosa es el fuego amigo. A mí precisamente por eso me preocupa este hecho, porque no solo desde entonces, sino aún al momento en que me separé, usted bien lo comentó al inicio de esta pregunta, que posterior a mi salida viene un desplegado en algunos medios de comunicación que tratan de denostarme, de agredirme en mi trayectoria, de poner en tela de juicio mi trayectoria, mi formación como profesionista, que me vincule incluso de repente en algunos actos de corrupción. Eso me queda a mí claro que forma parte de ese programa, de ese plan para tratar de afectarme y que el día de hoy sigue en pie. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento que en la propia Subprocuraduría que estuvo a mi cargo, fui informado por algunos conocidos que tengo que podría integrarse una averiguación previa en mi contra.
Y así como en el caso del general Ángeles de Aguajare, en el caso del reciente liberado, el ex subprocurador Noé Mandujano, hay algunos testigos, colaboradores ahora que aparecen, que a mí me queda claro que no son más que calumnias, no hechos falsos que pudieran sustentar una integración de una averiguación previa en ese sentido. Ese es el informe que tengo. Cuitlavoc Salinas, muchas gracias por estar aquí, por esta denuncia y muy buenos días. Gracias. Él fue zar antidrogas durante la recta final del sexenio de Felipe Calderón. Ya escuchó usted las denuncias. Desde luego, cualquiera de las personas aquí mencionadas tienen, desde luego, el derecho de la réplica y nos interesaría muchísimo entrevistarlos.